Hola, buenas noches a todos, a todas, ¿cómo están? Bienvenidos a Hot Topics. Ya vi que ya entró nuestro queridísimo licenciado Orlando Pettinati. Orlando, qué gusto tenerte con nosotros, ¿verdad? Qué alegría que tenerte aquí en Hot Topics. A ver, Hola, ¿qué tal? voy a ¿Cómo están? localizar, un segundo. Hola, hola. A Bueno, ver. espero que me estén Ah, viendo y me estén ya te vi. escuchando. Espérame, voy a hacer Add Spotlight. Ya está, Remove Spotlight. Ya está. Wow, muchas gracias por estar con nosotros. De Hola verdad a que es una gran todos. alegría. Nunca había recibido tantos mensajes con preguntas. Se ve que hay cariño y la verdad que me he divertido mucho ahora preparándome para recibirte, aprendiendo de ti, de tu vida. Estuve hablando con gente que me dieron consejos, que te conocen y la verdad que me divertí mucho. Y bueno, quiero dar la bienvenida, señores. Buenas noches, bienvenidos a Hot Topics, que hablamos de temas hot, de actualidad, judaísmo, y la verdad que le quiero dar la bienvenida hoy a el licenciado Orlando Pettinati, también conocido como Freddy Nukovich. Muchas gracias. Eh, la verdad que todo el mundo me decía, no, es muy ocupado y todo, pero desde un principio, cuando te busqué, nunca nadie me había dicho sí con tanto gusto y con tanta facilidad, y de verdad que qué agradable tenerte hoy con nosotros. No necesito una bienvenida a alguien como tú, Freddy, pero de todas maneras, me gustaría, para algunas personas que están visitándonos de afuera de Uruguay, y hay mucha gente que entra de Argentina, de Chile, de México, puede ser un breve un abstract de Freddy. Bueno, Freddy Niuchovich, también conocido como licenciado Orlando Pettinati, es presentador, productor de radio y televisión, empresario, judío y uruguayo, conocido por su programa Malos Pensamientos, entre otros, que lleva nada más y nada menos más de 30 años, desde 1991, y además es juez en el programa Got Talent de Uruguay. Y lo más importante, señores, es que es un ex alumno de Yavne. Y quiero decirles que cuando estaba preguntando a la gente, todo mundo, no hubo alguien que no recordara a su papá Bernardo y a su mami Aida. Creo que tienes en ese sentido muchos hermanos, porque hay mucha gente que se sentía como si fuera verdaderamente hijos de tu mamá. Y, o sea, creo que tengo un 50% de gente que me decía que recordaron los sándwiches que hacía de fiambre, y otro 50% que me decía de los sándwiches de sardina. Inclusive uno de ellos me dijo que está dispuesto a pagar una suma si hoy nos dices la receta de esos sándwiches. Bueno, por último también, si no lo digo, me va a matar mi esposa. Tu esposa, mi esposa es maestra de tu hija Ami. Y bueno, nos da mucho gusto tenerte con nosotros. De verdad que es un deleite que gente como tú se haga espacio para hablar de temas actuales y de compartirnos, abrir tu vida con nosotros. Le quiero recordar a toda la gente que hoy es la oportunidad de que pregunten todo lo que quieran. Así que estamos acá esperando sus preguntas. Y bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida a Freddy. No, te dices algo. Hola, buenas noches. Sí, has logrado algo imposible. Me mantuviste en silencio durante 5 minutos. Este, Bueno, Saludos a todos. Quiero saludar a todos los que están conectados en este momento, donde quiera que estén. Tuviste dos errores. Al presentarme me dijiste judío y uruguayo, y yo soy uruguayo y judío porque nací y me anotaron en el registro civil y a la semana fui judío. claro. Entonces, primero uruguayo y a la semana judío, pero con el tiempo uno se va dando cuenta que es judío uruguayo, está bien. Y el segundo Seguramente. error es que dijiste que lo más importante es que yo fui alumno de Yavne. Lo más importante es que mi hija es alumna de Yavne. Claro. Y aquí me ve mi esposa y que estudia con mi esposa. Bueno, qué bueno que hablas, ¿sabes por qué? Te puedo llamar Freddy, ¿verdad? No. Claro. Porque justamente ese es uno de los temas que más me llamó la atención cuando estaba tratando de entender
el personaje, me encontré con una especie de doble personalidad que creo que es muy presente en todo Yehudí que vive sobre todo fuera de Israel. Freddy, por un lado, y otros te conocen como Petty, y lo que me acabas de decir es muy interesante, es realmente filosófico, porque sí, primero fuiste uruguayo y después fuiste Yehudí. Sin embargo, el que es Yehudí no es nada más por el Brit Milá, es el que viene de un vientre judío. Así que yo creo que primero eres judío y luego fuiste uruguayo, pero luego podemos platicar de eso. Está bien, te doy toda la razón. Tenés razón. Bueno, la verdad me quedé pensando mientras estaba haciendo todo el análisis de qué iba a platicar contigo. No pude evitarlo, ver que todos los nombres de las secciones del programa de Malos Pensamientos, no todos, pero como que los relacionaba de alguna manera con alguna o con un tema, por ejemplo, tienes el de doble identidad, ¿no? Tienes ahí una sección de doble identidad y me preguntaba si todas estas secciones de alguna manera las fuiste sacando a raíz de este juego que hay entre Petty, Freddy, el judío, el locutor, el uruguayo. ¿Tú crees que ha jugado una importancia digamos, esa doble personalidad o esa multiplicidad de personalidades en las cuales tú te has movido y has sacado provecho de todas esas distintas caras del prisma que tienes? Bueno, a ver si entendí bien. Tenemos en Malos Pensamientos, que es el programa que hago en la radio todas las tardes, infinidad de secciones, varias secciones. Vos lo que estás tratando de buscar es una asociación entre todas las secciones del programa y el judaísmo. Sí, porque me da la impresión Estás que loco, estás loco. mira, es lo que me han dicho, ¿no? De alguna... Esto es como dicen, esto estaba escrito en la Torá, y empiezan a buscar una letra, un número, y van subrayando y encuentran que todo estaba en la Torá. Debo No, no. A confesarte, ver. debo confesarte que no hay dentro de lo que es el programa, fríamente hablando, una concepción judía o religiosa detrás de los contenidos. Pero quizás sí, a lo largo de lo que es mi carrera, me he encontrado con situaciones que han de alguna manera ayudado a que me despierte ese sentimiento judío. Yo siempre recuerdo, y lo he comentado a gente que no es de la colectividad, que cuando me llamaron para conducir la Teletón en el año 2003, las primeras cosas que se me pasaron por la cabeza fue que era una buena manera de volcar aquellos valores o aquellas costumbres judías que yo he aprendido del Yavne, pero también de mi familia, de Tikkun Olam, por ejemplo. Es una buena manera de salvar al mundo, de reconstruir al mundo, de ayudar a los demás. Y si vos me preguntás en qué lugar de mi carrera existe realmente una identidad judía que tenga que ver con los valores judíos, es quizás cuando yo conduje la Teletón durante 13 años. Es una manera de ayudar a la sociedad, de ayudar a la gente. Si bien en el programa, en Malos Pensamientos, también le doy una mano a la gente, y todo fue a lo largo de los años mutando o modificándose. Al principio eran cosas muy frívolas, pero ahora no tanto. Seguramente hoy lo que nos pasó hoy en el programa
es un buen ejemplo. Me llamó una madre que quería volver a hablar con su hijo porque desde marzo discutieron y no se hablan más. Entonces yo tuve que llamar al hijo, y ahí sí quizás hay solapadamente una manera de ver el contenido de un programa con valores judaicos, eso sí. Increíble. O sea, me encantó lo que dijiste del Tikkun Olam, porque realmente en el mismo inicio de la visión o la perspectiva del judaísmo que fue Abraham Avinu, una de las cosas que lo caracterizan es que él no trató tanto de esforzarse por entender la divinidad, porque se dio cuenta que era casi imposible. Dijo, si no puedo entenderla, voy a hacer lo que la idea de divinidad o la energía buena hace, que es hacer el bien. Hacer el bien. Entonces, en el momento en el que uno se dedica a hacer el bien, no importa a quién, realmente está uno dándole fuerza a ese legado que empezó alguna vez, hace miles de años, con una persona que entendió que no se trataba nada más de entender, sino de actuar, que fue Abraham Avinu. Me encanta esto que me cuentas del Teletón, porque yo me preguntaría, ¿cómo puede ser que hoy en día hemos pasado, por ejemplo, una gran evolución en cuanto a la educación, pero creo que hoy en día Hashem te puso Hashem o el destino te puso una oportunidad, porque no nada más estás haciendo entretenimiento, sino que estás ofreciendo un entretenimiento que tiene también, entre líneas, una idea de hacer el bien. Y además, más allá de eso, también no sé si te vuelvas consciente, pero hay gente que te ve a ti, inclusive como un sheliach, inclusive de los judíos de Uruguay, porque pasaba lo mismo, por ejemplo, en México. En México, yo soy de México, la gente no sabe lo que es el judío, pero cuando hay un actor que es judío y hace las cosas bien, de repente empiezan a entender al judío por esa persona. Tú te das cuenta que de alguna manera estás también representando la idea del judío aquí en Uruguay. Sí, sí, claro que sí. Y es tal cual lo mencionabas, yo no escondo mi judaísmo, yo estoy en los medios desde el año 87, y si bien yo arranqué con un personaje en radio que hacía humor, que, que lo único que hacía era generar contenidos humorísticos y que se llamaba Petinati, y en definitiva era mi voz, y yo empecé así después de tener una buena repercusión, nunca más pude sacarme el nombre del personaje. Llegó un momento en que el personaje tenía tanta repercusión que yo dije, bueno, pero es momento de que la gente sepa que detrás de un personaje hay una persona, y detrás de esa persona hay determinados valores. Yo no sé si estoy cometiendo una infidencia con lo que voy a decir, pero en una fundación de la colectividad, que no voy a decir cuál es, me dijeron, la diferencia entre vos y los demás personajes o personas o comunicadores que son de la colectividad y que trabajan en radio y televisión, es que cuando vos empezaste a tener éxito y cada vez más éxito, cada vez más nombrabas que sos judío, los demás empezaron a tener éxito y cada vez menos hacían referencia a eso. No hay que hacer referencia, no hay que salir con un cartel, pero me parece que en mi lugar, manejando el humor, uno puede mandar mensajes o contarle a la gente que el judío no es solamente el que tiene un negocio
y piensa en cómo hacer dinero, que es el estereotipo más conocido. Yo tengo la suerte de tener un micrófono todos los días de 4 horas, de 3 a 7 de la tarde. Y cada vez que llega Pascua, por ejemplo, o mejor dicho, Pesaj, yo me pongo a hablar de Pesaj. Y me pongo a contarle a la gente de qué se trata, y de qué se trata la matzá, y de qué se trata. La gente no tiene idea que la última cena era el Seder de Pesaj. Entonces, Es muy cierto. la gente se sorprende. Yo recuerdo siempre cuando un chico, estábamos a fin de año y un chico salió al aire y yo le digo, ¿de qué religión era Jesús? Cristiano, católico. Entonces, la ignorancia de la gente es una locura, y cuando les digo que si Jesús nació el 25 de diciembre, ¿por qué se festeja Año Nuevo el 1 de enero y no el 25 de diciembre? Y cuando de alguna manera yo les hago entrever, no tengo las pruebas, pero les hago entrever que lo que se está celebrando es el Brit Milá de Jesús como Año Nuevo, la gente no puede creerlo. Yo hablo de Yom Kippur, yo el día del perdón, yo en Yom Kippur trabajo. Así que si me van a disculpar, igual pido perdón. Yo trabajo en Yom Kippur, pero ayuno. Ayuno de los 13 años de mi Increíble. bar mitzvah. ¿Por qué trabajo? Porque si no estaría trabajando, estaría en mi casa, no estaría en el Shil. Entonces, yo considero que si me toca hacer un programa de radio donde no puedo ni tomar agua, porque tampoco tomo agua, esa es mi manera de sacrificarme, ¿no? Claro. Entonces, yo hago 2 programas o 1 y medio antes de Yom Kippur y el programa entero el día de Yom Kippur. Y lo hago porque me parece que es mucho más. Esto es muy personal, ¿no? Seguro. Mucho más sacrificado hacer un programa de radio sin tomar agua y sin comer, hablando durante 4 horas, que quedándome en mi casa viendo Netflix, esperando la hora para empezar a comer. Es increíble que abras esas intimidades de ti. Lo que me llama la atención es de que, aunque estás en el programa, no se te olvida que es Kippur, porque me dices que ayunas y todo. Y la verdad, creo que es digno de admirar, Freddy. Aunque como que me dices, no estoy en el Chile y todo, pero no olvido que es Yom Kippur, y creo que es algo grande, porque no todos ayunan en Yom Kippur, y no todos hacen eso. Y te quisiera preguntar si a lo largo de tu carrera has encontrado gente que te ha maltratado o te ha tratado mal por saber que tú eres judí. ¿A qué hora termina este Zoom? Si no quieres contestar, lo voy a entender. Yo contesto absolutamente todas las preguntas. No me gusta, como a mí me gusta entrevistar y me gusta que me respondan, acostumbro a responder absolutamente todas las preguntas. ¿Cuántas veces me he encontrado con gente que ha insultado mi religión? Varias. ¿Cuánta gente? A ver, cuando utilizás el humor es una delgada línea entre poder decir, el humor es un arma. Entonces, vos te encontrás con gente que vos manejás el humor
y sin querer pisan el palito. Yo me acuerdo que yo estaba negociando un contrato mío en radio hace muchísimos años. Y llegó un momento en que había mucha tensión, entonces yo le digo, es difícil negociar con judíos, ¿eh? Y me dice, si lo sabré yo, porque estaba muy vinculado a muchos empresarios. Entonces yo le digo, que yo lo diga con humor, está bien. Que vos me contestes en serio, está mal. Pero así, a lo largo de mi carrera, me he encontrado con un montón de gente que tiene cierta ignorancia, porque para mí es ignorancia absoluta, pero también me he encontrado con muy buena gente y muy agradable, no de aquellos que dicen tengo un amigo judío, sino que sienten mucho respeto por la religión judía. Y eso se valora, yo lo valoro mucho. A mí me gusta mucho hablar de religión y me gusta mucho hablar de mi religión, porque yo estoy mucho más cerca de la historia de mi pueblo que de la religión de mi pueblo. Puedo entender un montón de cosas de la religión, con otras cosas no estoy tan de acuerdo, aún así mi hija Valiable, y yo también he ido, pero me siento mucho más cercano a la historia rica del pueblo judío. Y a lo largo de estos tiempos donde las redes sociales son un caldo de cultivo, me he encontrado con un montón de insultos y ataques que guardo todos, y que están todos muy ordenados en una carpeta. Eso es lo que te quería decir, Freddy. A los que nos odian, no les importa si ayunas en Kipur o no. Todos son iguales. Otra cosa que me llamó mucho la atención, tú podrías mandar a tu hija a cualquier escuela. No son. Yo me he dado cuenta de algo interesante. El antisemita, por decirlo de alguna manera, respeta más al judío orgulloso que al judío que se esconde. Es muy cierto. Por eso, Freddy, les quiero expresar a todos que así como en tu programa alguien llama y Freddy, Petty, échame una mano. Así le llamé a Freddy, dije, Freddy, échame una mano. Estoy trabajando con jóvenes uruguayos y hay algunos que no se sienten todavía a gusto de expresar soy Eudí, porque creen que los van a hacer menos y todo. Y la verdad es como, me sentí como cuando escuché tu programa de échame una mano, le dije, Freddy, échame una mano. ¿Cómo puedes expresarle a un joven que tal vez no pasó la misma época que viviste tú o la época cuando había no sé cómo le llaman acá, había represión y había todo eso, pero aún así vemos que en los medios hay contenidos antisemitas, hay un cierto odio, si no es al judío, es a Israel. ¿Y cómo podemos motivar a nuestros jóvenes que sientan orgullo de lo que son? Porque como dices tú, si tú te escondes, van a tener menos respeto de ti. Si tú te muestras y dices, esto soy yo, de alguna manera vas a estar más fuerte y te van a afectar menos este tipo de gente que quiere lastimarte como lo que eres. Es que tenemos que partir de una base que es muy simple. Yo no divido a la gente entre judíos y no judíos. Somos todos seres humanos. Entonces, la mejor manera de sentirse quizás judío también es mostrar que somos todos iguales. Es romper aquellas barreras que
o aquellas concepciones que alguna gente tiene sobre la religión judía. Yo me siento muy orgulloso de mi religión, por quién soy y por mis valores y por mi educación. De hecho, hace menos de un mes di una nota al diario El Observador, que fue una nota de 1 hora y pico, y en un momento yo necesitaba hablar del conflicto de Israel-Hamás. Entonces yo le busco al periodista la forma en que me pregunte las cosas. Y dentro de las cosas que le respondí fue que yo hoy me siento más uruguayo que nunca y más judío que nunca, porque yo sabía que ese era el titular que iban a poner. ¿Cómo sentirse orgulloso? Yo no sé aconsejarlo, a mí nadie me aconsejó. Es un termómetro interno que uno tiene, que yo en un momento me di cuenta que si yo tengo un micrófono o una cámara y tengo la posibilidad de hablar, bueno, hablemos de las cosas que hay que hablar. Yo no solamente hablo de judaísmo, también hablo de actualidad y de la realidad, así como me pongo a hablar de mi religión, también hablo de las cosas negativas que veo en la sociedad y de las cosas que no me gustan de mi país. Entonces, me parece que no es un consejo mío lo que va a hacer sentir más orgulloso a una persona, a un joven uruguayo judío, sino que lo que te va a hacer sentir orgulloso es leer más, es Claro, educarte estudiar. más, es estudiar más, es conocer más, es preguntarle a tus abuelos de dónde vinieron, es tratar de saber de tu familia, es tratar de enterarte qué hicieron tus abuelos para que vos estés viviendo acá. Entonces, esas cosas a uno lo hacen sentir orgulloso. Claro. Y Eh, es un buen momento para preguntarte esto, Freddy, porque tú pudiste haber mandado a tu hija a cualquier escuela, pero decidiste mandarla a Yavne. ¿Por qué decidiste mandarla a Yavne? porque, bueno, hay una rica historia personal del Yavne y mi familia. Entonces, eh, debo confesar que eso pesó muchísimo, porque con la mamá hemos decidido, con la mamá de Ami, mi hija, hemos decidido enviarla al Yavne por un montón de motivos, no hay uno solo. Entre otras cosas porque me parece que en la escuela el Yavne te enseña cosas que solo el Yavne enseña, que tienen que ver con los valores judíos, con la religión judía y con la historia del pueblo judío. Entonces me parece que esas son las cosas que un niño judío tiene que saber, tiene que conocer, como a mí me las enseñaron. Y a mí me las enseñaron tan bien, o por lo que no quiere decir que yo las he aprendido tan bien, me las enseñaron tan bien que se las quiero transmitir a mi hija. Claro, Entonces, eso por un lado, para mí la educación en la niñez es fundamental. Los primeros años de vida te marcan para siempre. Entonces me parece que el Yavne me ha dado a mí y le está dando a mi hija esos valores que yo quiero que tenga de por vida. Y por otro lado, mis padres, como bien decías en la presentación, fueron toda una institución dentro de la institución. Mi mamá atendía la cantina, mi padre era el encargado del edificio.
pero eso era lo de menos. Ellos abrían las alas y cobijaban a todos los niños del Yavne y se preocupaban más del cuidado de los chicos que de vender. Ah, quiero que sepas, Freddy, que cuando le pregunté a la gente, porque como tú sabes, nosotros llegamos acá, somos Shelihim, no conocemos muchas cosas de la cultura o de los programas de televisión. Había gente, literalmente, cuando yo le preguntaba de ti, poner una cara como de niño, de que se acordaban de tu mamá. Y unos me contaban cada historia, uno me contaba una historia de que le fiaba, otro de que le cuidaba su bebida, otro de que hasta hoy en día quisiera seguir comiendo sus sándwiches de sardina, pero era su rostro realmente se ponía de otra manera, se ponía como si fuera un osito cuando pensaba en tu mamá, y ahí fue donde entendí que no cabía duda que, que tu madre era tan madre, era una Yiddish mame que abrazaba no nada más a sus hijos, sino a todos. Eso yo lo escuché del premio Nobel, me dijo que es la clave del éxito judío, la Yiddish mame. ¿Habías escuchado eso? Sí, 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 Y te quería totalmente. preguntar, ¿qué es lo que más, tú me dices, mando a mi hija por los valores, por la historia, si tuvieras que elegir, cuál es eso que más te gusta englobando de los valores judíos o de la historia, ¿qué es lo que más te hace vibrar? Bueno, antes quería contarte que todo lo que decís sobre mis padres es así. Yo sigo siendo dentro de la colectividad el hijo de Bernardo y Aída, más allá de mi éxito. Yo siempre recuerdo que le preguntaban a mi madre cuando empezaba a salir en los medios, ¿Petinati es tu hijo? Dice, no, yo soy la madre. Este, este, y sí, yo sé que todo lo que te deben haber contado fue así. Mi madre era madre de todos y mi padre también era padre de todos porque los cuidaban a todos desde que entraban al edificio hasta que salían, y aún cuando salían se quedaba mi papá mirando a ver si salían seguros. Así que yo sigo siendo dentro de la colectividad el hijo de Bernardo y Aída. Y me enorgullece más que la trayectoria que he hecho, sin lugar a dudas, ¿no? Y sí, lo que decís es así. No había escuchado esa frase, pero la clave está ahí. Sí, te lo digo porque lo conocí personalmente y te voy a contar todo lo que me dijo. Me dijo, porque la Yiddish mame te recuerda siempre todo lo que te hizo. Dice, mira, y entonces, ¿qué pasa? Lleva el niño a los 7 años en la cocina y le dice, mira, nosotros te dimos de comer, te cobijamos cuando tenías frío, te acariciamos. Dice, después de todo lo que hemos hecho por ti, es mucho pedirte que traigas un premio Nobel a casa. Está muy bien. Bueno, yo voy a contar, me hiciste acordar de una historia de mi madre para que la gente no sabe esta historia, no se la conté a mucha gente. Si bien estoy escribiendo un libro sobre malos pensamientos que va a salir a fin de diciembre, a fin de año, porque son 30 años con el programa, ahí sí cuento la historia porque el periodista que me está ayudando a escribir el libro es un libro que habla de los 30 años de malos pensamientos, pero yo le dije, no, pero esto tiene que empezar cuando yo empezaba a escuchar radio en mi casa con mis padres. Entonces cuento un montón de historias que tienen que ver con mi familia. También hablo de judaísmo en ese libro. Pero la historia es la siguiente. Yo
empecé en radio en el año 87 y hasta el año febrero de 91 participé de un programa, el primer programa que participé, y a partir de 1991, en abril, empecé con Malos Pensamientos. Date cuenta que hoy en el 2021 seguimos hablando del programa y eso me enloquece. Pero en el año 91 también empecé a hacer televisión. Yo tenía 23 años y tenía muchas ganas de hacer cosas nuevas, siendo joven y teniendo la oportunidad de hacer cosas diferentes. Entonces, me armé una reunión con el director de Canal 5. El Canal 5 es la televisión pública de Uruguay. En ese tiempo, el director de Canal 5 era Julio Frade. Julio Frade es un reconocido actor uruguayo que triunfó junto a otros actores humoristas uruguayos en Argentina, también un gran músico y pianista. Y bueno, era un cargo político que él tenía, porque al ser televisión pública, dirigía Canal 5 como un cargo político. Entonces yo había quedado para un lunes a las 5 de la tarde reunirme con Julio Frade en el Canal 5. Julio Frade trabajaba en el Canal 10 haciendo un programa que se llamaba De Calegrón con los otros cómicos y humoristas uruguayos. Y yo viví 30 años a la vuelta de Canal 10. Yo iba a Canal 10 a ver cómo grababan estos actores de niño. Me sacaba la túnica e iba a ver cómo grababan. Pasó el tiempo, yo empecé en radio, después quise hacer televisión, entonces le pedí una reunión a Julio Frade. Y yo vivía, como decía, 30 años ahí a la vuelta a Canal 10 con mis padres y con mi hermano también. Y fui al Canal 5 y Frade no aparecía, pero yo le había dicho a mi mamá, me voy a reunir con Frade al Canal 5. Sucede que a la vuelta de mi casa en Canal 10 y en la esquina hay un bar, mi madre fue a hacer los mandados y se encuentra que Frade está tomando algo, un café con los otros actores. Y le dice, discúlpeme, Frade, ¿usted no tiene una reunión ahora en Canal 5? Yo creo que del susto que le pegó. ¿Quién es usted, señora? Soy la madre de Pettinati. Usted tenía una reunión a las 5 de la tarde con mi hijo. Bueno, esa es la Idi Yemame. Ay, qué maravilla. ¿Cómo no va a estar en el ADN y en todas las cosas que hacemos? Claro que sí. Qué increíble. Qué bonitos recuerdos que tienes de tu mamá. Ojalá que viva su recuerdo por mucho, mucho tiempo, que se lo pases a tu hija y que sienta ese orgullo de que algún día va a ser también Idi Yemame. Claro que sí. ¿Tú cuál crees que es el rol de la juventud judía en el Uruguay? En la sociedad uruguaya. Porque te voy a decir por qué te lo pregunto. Una de las cosas que me he dado cuenta que estamos viviendo actualmente con todos los medios y todas las redes sociales, hay mucha información, pero también hace falta de alguna manera acción. Y creo que tú que estás en un lugar en la trinchera donde te tocó estar, veo que tienes muy presente el tema que mencionaste de Tikkun Olam, pero también de justicia. Por eso te pregunto, ¿cuál sería el rol de alguien que recibe, digamos, esa carga familiar, moral, en la sociedad uruguaya? Porque hay una persona que recibió
esos valores, los que tú me cuentas, por ejemplo, tienen una potencia para cambiar. ¿Cómo crees que el joven judío tiene que aplicar esa función en la sociedad uruguaya? No, mira, como te dije anteriormente, no, yo no divido a la sociedad entre judíos y no judíos. A mí me parece que la juventud judía no debe hacer más que sentirse orgullosa de su historia y defender esos valores. Recién hablabas de justicia, ¿no? A mí me tocó este año una cosa no muy divertida. Como les comentaba, yo habitualmente en el programa hablo de judaísmo porque quiero humanizar la religión y acercar la religión, mi religión, a la gente, para que conozcan y para que sepan un montón de cosas. Esa cercanía que yo trato de transmitir cuando puedo, hace que la gente, que el oyente común, se sienta cercano a mí y también a lo que es la historia del pueblo judío. Entonces uno de esos oyentes me manda un mail y me dice, me escribe un mail y me pone, hay un edil frente amplista que en Rocha escribe en su Facebook cosas antisemitas. ¿Por qué el oyente me manda eso? Porque entendió el mensaje que yo cada vez que puedo le doy. Entonces se siente cercano al personaje, pero también a la persona. Y si se siente cercano a la persona, se siente cercano a la religión también. Entonces, un oyente cualquiera me escribe eso y me manda un link y yo descubro que un edil frente amplista pone cosas sobre Hitler en su Facebook, cosa que me sorprende, ¿no? Y yo me guardo, hago captura de pantalla y me guardo esa información mientras pienso qué hacer. Entonces, me la guardé un día y cuando me la iba a guardar 2 días, no recuerdo bien por qué un oyente habla de judaísmo, seguramente por el conflicto de Israel-Hamás. Entonces yo hablo del conflicto y digo, y hay un edil frente amplista que en su Facebook puso algo así como que Hitler no había terminado el trabajo o no estaba tan equivocado o ese tipo de reflexiones. Y empecé y no paré, y no paré, y no paré. Tan es así que yo consideré que ahí terminaba mi trabajo, el de denunciarlo. Pero sucede que también lo dije al aire, que le llegó el mensaje al edil y el edil escribió sus disculpas en su Facebook, diciendo Increíble. que lamentablemente se había expresado así porque había sido lo primero que se le pasó por la cabeza. Increíble. Entonces yo digo, leo sus disculpas, eran las 11:30 de la noche, yo estaba acá en casa, leo sus disculpas y digo, bueno, pero si se te pasó por la cabeza, lo primero que se te pasó por la cabeza es que Hitler no terminó el trabajo, sos una auténtico antisemita de los más importantes de este país. Porque si lo primero que se te pasa es eso, sos tan boludo que lo escribís y lo decís.
Y ahí fue que no lo perdoné. Tomé lo primero que había escrito, tomé sus disculpas y escribí un tuit diciendo esto que estoy diciendo. Si lo primero que se te pasa por la cabeza es que Hitler no terminó su trabajo, no quedan dudas de que esta persona es antisemita. Arrobé al Frente Amplio, arrobé a la Fiscalía. Fue tanta la repercusión que tuvo ese tuit que terminó renunciando el edil. No, no te lo puedo creer. Yo todavía estoy esperando que la Fiscalía actúe. El edil renunció por motus propio. El Frente Amplio nunca jamás todavía dio una disculpa tácita, sino que apoyó la disculpa de Rocha. Fiscalía todavía no hizo absolutamente nada. Y vos me preguntabas, ¿qué tienen que hacer los jóvenes judíos? Esto. No dejar pasar una. El que deja pasar una, deja pasar dos. No sabes cómo me emociona escucharte. Me emociona. Me emociona sobre todo porque hace 5 minutos dijiste que para ti es lo mismo un uruguayo y un judío. Me doy cuenta que luchas en el momento de la verdad por defender también al judío. Y me encanta, de verdad, no me queda más que agradecer. También Uruguay a mí me gusta mucho, porque el hecho de que haya gente que se indigne con estas actitudes muestra también la grandeza de la gente que está acá, que le duele, que le lastima una persona que piensa así. Pero la gente no se indigna si nosotros no levantamos la bandera. ¿Sabes una cosa que me dijo una vez un maestro? Me dijo algo que me dejó pensando. Espero que no haya sido Tavares. No, no, no. Tampoco Pinochet ni ninguno de esos. No, era un viejito, Rab Ostrov en Jerusalén, y viví 10 años en Israel, y me dejó un pensamiento que hasta hoy en día no lo puedo olvidar. Me dijo, cuando al Yehudí se le olvida hacer Kiddush, ¿qué es Kiddush? El Kiddush separa los días de la semana del Shabbat, que el Shabbat es como un día especial. Kiddush viene de Lekadesh, viene de separar, de consagrar. Cuando el Yehudí olvida hacer el Kiddush, el no judío hace Abdalá por él. ¿Qué es la Abdalá? La Abdalá separa el Shabbat, el día santo, de los días de semana, de los días comunes. Y creo que en este momento que tú me cuentas la indignación que sentiste con lo que dijo este político, en ese momento para ti no fue lo mismo ser uruguayo o ser judío. En ese momento te hizo despertar una indignación que te despertó a actuar. Hay gente que se paraliza, que siente miedo de perder su trabajo, de perder esto, y hay gente que salta y se defiende. Bueno, justo estaba esta semana, a fines de la semana pasada, estaba hablando de eso con un conocido, diciéndole, a mí no me molesta perder una pauta comercial. A mí me molesta no salir a defender lo que yo soy. Cuando dije que es lo mismo ser judío que uruguayo, me refiero a que todos somos seres humanos y todos somos iguales, y no por ser de una religión o por ser de un cuadro de fútbol o por ser de una ideología unos más que otros. Somos diferentes y está muy bueno ser diferente. Pero yo me despierto como judío y me acuesto como judío. Sí, se nota y además lo transmites, Freddy. Te quisiera preguntar algo hay muchas preguntas que me están llegando. Una persona me pregunta, ¿qué es para ti el éxito?
El verdadero éxito. El éxito es, y aunque parezca una frase hecha, es hacer lo que a uno le gusta y que te vaya bien y que te paguen por eso. Y vivir de eso. Yo me sentía exitoso con el 10% de la audiencia que tengo hoy, porque estaba haciendo lo que a mí me gustaba. Yo siempre me preguntan, ¿estás en tu mejor momento? Digo, ¿por qué voy a estar en mi mejor momento? Y porque estás en Got Talent y conducís Quién quiere ser millonario y Malos Pensamientos tiene 30 años. Digo, pero mi mejor momento es siempre. Porque yo estuve sin hacer televisión y para mí era mi mejor momento. Siempre que uno pueda hacer lo que le guste y vivir de eso y disfrutar de la vida y de las pequeñas cosas de la vida sin sufrir, eso es el éxito. Hoy día, en momentos de pandemia, el éxito es poder estar vivos y respirar. Claro, totalmente. Claro, el éxito no, para mí no es una pauta publicitaria más o 100.000 oyentes más. El éxito es hacer lo que a uno le gusta y divertirse con eso, pasarla bien y poder vivir de eso, claro que sí, pero también el éxito es poder reírme con mi hija mirando una serie. Me llega aquí una pregunta, Freddy. ¿Cómo te cambió a ti volverte padre? Es una pregunta cristiana esa. Sí, o sea, ¿cómo Volverte cambiaste cuando te padre. volviste padrecito? Bueno, creo que fue un momento bisagra importante en mi vida, como en la vida de todos. Pero creo que el ser padre a uno le genera más responsabilidades, sin lugar a dudas, como padre, pero también como persona. Y creo que fue ese momento en el que yo empecé también a meter temas serios dentro de lo que es el programa en la radio, ¿no? Fue ahí que yo, sin buscarlo y sin proponérmelo, generé cosas más serias, más adultas, más responsables en la radio, ¿no? Increíble. Es increíble que lo digas porque una de la narrativa de la Torah dice que el humano fue hecho imagen y semejanza del Creador, ¿no? De Hashem, de Todopoderoso. Y dice, una de las maneras que tenemos de asemejar al Todopoderoso es ser padres. Dice, porque estás creando de alguna manera. Y lo más mágico de eso es que no nada más traer hijos, sino educarlos. Educarlos, que es sacar su máximo potencial, su imagen divina de ellos mismos. Y parece ser que ese proceso de sacar la imagen y la esencia del niño o de la niña te hace a ti mismo superarte espiritualmente. Es algo increíble porque lo que tú me estás diciendo es que en el momento en el que tú te volviste papá, empezaste a ver la vida de otra manera, ¿no? A encarar programas Claro. más serios y todo. Sí. Qué mágico y qué bonito cómo lo expresas. Ojalá que te siga transformando ser papá por siempre. Gracias. Y hay otra pregunta que nos está llegando ahorita y ya van a ser de las últimas. Llegó 3 veces, así que la tengo que hacer. Me están preguntando, ¿qué consejo puedes dar a las personas cuando nos metemos en conversaciones incómodas que atacan a los judíos, a Israel,
¿cómo desde tu experiencia aconsejarías a encarar las situaciones? Perdón, llegó ahorita. ¿Cómo Sí, manejarlo? eh, no hay mejor cosa que ponerse en el lugar del otro, en la vida. No hay mejor ejercicio mental que ponerse en el lugar del otro cuando hablas, cuando te expresás o cuando actuás. Entonces yo creo que esa podría ser una manera simple, sencilla y efectiva de, de reaccionar. La empatía. Porque el que habla de manera grosera o el que habla de manera ofensiva, habla así por ignorancia, por ignorante. Y vos no podés educar a una persona en una charla o en 5 minutos o con una respuesta. Es imposible. Si una persona tiene una concepción y una idea sobre la religión judía y te ataca, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a poner a pelear? No. ¿Te vas a poner a explicarle? No. Pero podés explicarle, pero nunca te lo va a entender y nunca vas a llegar al camino que querés llegar. Pero quizás si le pedís que se ponga en tu lugar, es la manera más sencilla de sacar al otro de ambiente. Claro. Muy bien. Freddy, ya casi vamos a terminar. Antes de acabar, me gustaría hacerte dos preguntas. Una es, ¿cómo vives tu judaísmo? Bueno, no lo vivo de una manera particular. Yo creo que cada uno vive el judaísmo de una manera diferente, porque también lo siente de una manera diferente. Yo no vivo el judaísmo desde el punto de vista tradicional. No, no soy un Shomer Shabbat, ni hay jalá todos los viernes, ni hay velas todos los viernes, pero porque yo considero también que no es necesario las velas para encontrar la luz. La luz uno la lleva adentro. Que si me encanta prender velas, me encanta y hacer Shabbat también, pero cada uno lo lleva de una manera diferente y yo la llevo, como te decía, desde que me levanto hasta que me acuesto y tengo la suerte de tener un micrófono todos los días donde si puedo hablar de algo, estoy haciendo algo que no muchos judíos pueden. Es cierto. Entonces, prendan las velas, hagan Shabbat, que yo me encargo de la radio y de transmitirle a miles de personas todos los días que el Antiguo Testamento está primero, antes que el Nuevo. Freddy, me está diciendo mi esposa que estás invitado tú, Ami y quien quieras traer a Shabbat. Nos dices cuándo ¿Cómo quieres no? venir. Nos va a encantar tenerte. Con mucho Por gusto. último, antes del cierre que quieras dar, hay una persona que quiero mucho en el Yavne que me pidió que te preguntara qué te dejó el Yavne. Deudas. Ah, Me dejó, a ver,
la manera más simple de responder esta pregunta es: ¿qué me dejó el Yavne? Esto que acaban de escuchar durante una hora. Esto me dejó el Yavne. Valores, orgullo, educación. Y esos valores, orgullo y educación se lo transmito a mi hija todos los días. Yo tengo un programa de radio que es humorístico, pero cuando pasan cosas sensibles que nada tienen que ver con el humor, pero sí con ayudar a la gente, con hacer cosas que tengan que ver con la familia, el amor, o cuando hablo de judaísmo, yo me siento con mi hija y se lo cuento, para que se dé cuenta, aunque ya tiene 12 años y ya lo sabe de memoria, ya sabe qué clase de padre tiene, para bien y para mal, pero para que mi hija sepa que yo todos los días que puedo hago Tikkun Olam. Baruch Hashem, Peti, Freddy, qué preciosas palabras. No sé si quieras decir algo antes de que nos despidamos. Shalom. Shalom. Bueno, yo la verdad, si quieres... Bueno, ves, hace menos de un mes en Got Talent participó una chica cantando la tikva. Sí, claro. Eh, Estuvo por WhatsApp corriendo, te lo iba a preguntar y se me olvidó. Qué bueno que lo dices. sí, hace pocas semanas una chica cantó la tikva, una chica no judía, pero que canta en el hogar israelita, y que ella aprendió a cantar el Atikva porque le preguntó a los viejitos que querían que cantase, y aprendió el Atikva, y ella cantó el Atikva, y para mí fue muy importante. ¿Qué sentiste cuando la cantaba? Por lo que significa. Sentí que tenía que aprovechar el momento, sobre todo en estos momentos difíciles y duros de Israel. También participó el grupo Naguía de Rikudim. Wow. Y ya lo verán. Voy a contar algo. No, me van a matar si lo cuento. Cuenta, ¿cómo? No, pero... No te preocupes. Tiene que ver con la próxima presentación de Naguía que hicieron Rikudim, y realmente estuvieron muy lindos, pero comenzaron a bailar con una imagen de Jerusalén a lo largo de toda la pantalla. Wow. Entonces, más allá de la devolución como jurado de Got Talent que yo le tenía que dar, sentí que lo primero que tenía que decir es: qué lindo ver una foto de Jerusalén, la capital del pueblo judío. Ay, Esa para mí era la devolución. precioso. Sentiste cómo vibraba tu alma. Siempre. Qué hermoso. Qué hermoso y qué bueno tener a alguien que está haciendo de alguna manera Kiddush Hashem, que está haciendo Tikkun Olam, que está enseñando la verdad, a pesar de que las noticias quieran enseñar todas las cosas horribles que enseñan, hay alguien, un embajador de los judíos de Uruguay, que está enseñando el lado bonito del Yehudí, el lado bonito de Israel. Y yo por último, antes de cerrar, me quedé pensando en lo que me decías y quería dar un mensaje cortito. El liderazgo en Israel, en el pueblo de Israel, la historia de Israel, la nación, hace algo fundamental. Y casualmente los que se han vuelto líderes
Freddy, no eran gente que tuviera grandes posibilidades de hablar, o que fueran grandes oradores, o que fueran gente fuerte. Eran líderes que... Bueno, Moshe era tartamudo. Exactamente, exactamente. Ajá, pero acá nos damos cuenta que la magia del liderazgo judío tiene cosas peculiares. El máximo líder fue Moisés. No puedes decir que fue líder porque era un político demagogo o que nada más se engañaba con la labia. Pero hay algo que caracteriza a Moisés, a Moshe Rabbeinu. Era que él sabía encontrar la grandeza de cada uno de los individuos y sacarlo afuera. Y casualmente nos dice la Torá que habían características de los judíos que los cuidaron en Egipto, ¿no? Egipto simboliza todos los éxodos. Simboliza México, simboliza Uruguay, simboliza Alemania. ¿Qué es lo que los cuidó? Tres cosas: su vestidura, su idioma y sus nombres. Pero casualmente encontramos con Moisés que no tenía ninguna de esas tres. Porque el que le puso el nombre Moisés fue una egipcia, fue la hija del faraón. Sabemos que era tartamudo, su habla no era algo que lo cuidaba también, y que lo representaba también. Y también las vestiduras no eran tanto de hebreo. ¿Por qué? Porque cuando llegó a Midian, dijeron la gente, mira, ahí viene un egipcio, o sea que no parecía un hebreo. Ya para terminar, entonces, ¿qué es lo que lo volvió líder? Cuando encontramos que Moshe Rabbeinu fue como de alguna manera enrolado para ser el líder de Israel, fue cuando se encontró con la zarza ardiente. Y es un poco difícil entender qué es esta zarza ardiente, qué simboliza. Y acá nos viene a explicar una idea muy hermosa los sabios de la Torá. Dice, ¿qué es esa zarza ardiente? Dice, no es más, imagínate, un judío que está alejado de la comunidad, alejado de la sociedad, no habla el idioma, no habla el hebreo, no tiene un nombre ni siquiera hebreo, no tiene vestiduras hebreas, pero aún así en su corazón arde un fuego que nada lo ha podido apagar. Ese fuego que nada lo pudo apagar, ese individuo que en su corazón hay una llama que no se ha podido consumir a pesar de tanta lejanía que está, quiero que esa persona se dedique a encender los corazones de mi pueblo. Entonces, que Bezrat Hashem, Freddy, el fuego que arde en tu corazón, lo sepas compartir con todos los que lleguen a ti, y que son muchos, porque no siempre los ves, porque están en el radio, pues en la televisión, que prendas a todos con esa llama, con ese orgullo de ser lo que somos. Que Hashem te colme de bendiciones a ti, a tu hija, a todos los tuyos, y muchas gracias por la oportunidad. Yo me divertí mucho platicando contigo, le seguiría, pero si no le cortamos, tú sabes, la podemos seguir en otro momento. Y en el Shabbat cuando vengas a casa. Claro que sí. Muchas gracias a todos, gracias a vos y gracias a todos los que están allí mirando y se colgaron para charlar con nosotros. Un abrazo grande para todos. Shalom. Un abrazo a todos. Chao. Bye. Gracias. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes. Chao. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Como siempre, un placer estar con ustedes. Nos vemos la semana que viene con nuevos invitados. Shavua Tov. Bye, bye.